para empezar entonces esta noche vamos a hablar prematuridad, manejo en sala de partos. Vamos a ver en primer lugar el problema de la prematuridad, que vamos a ver que este problema es un problema definitivamente a nivel mundial. ¿Cuáles son estas características del prematuro? ¿Cuáles son los problemas que presenta el prematuro justamente por estas características especiales? Sabemos que el prematuro, todos sus órganos y sistemas son inmaduros. Y por último, el manejo del prematuro de muy bajo peso en la sala de partos. Como ustedes ya saben, se considera a un recién nacido prematuro cuando nace antes de haber cumplido las 37 semanas de edad gestacional. Entonces, esta es una definición que ya le dio la OMS hace mucho tiempo. Entonces, ustedes comprenderán que cuando decimos menos de 37 semanas, realmente estamos hablando de un grupo bastante grande de prematuros y entre ellos pues hay mucha diferencia, como después vamos a ver cuando hablemos de la clasificación tanto por el peso como por la edad gestacional, que también ustedes ya lo conocen. Realmente la prematuridad es un problema a nivel mundial, no es solamente un problema a nivel Perú, ¿no? Sino que es un problema a nivel mundial. Entonces, así datos de la Organización Mundial de la Salud del 2012 nos refieren que cada año más o menos 15 millones de niños nacen prematuros en todo el mundo, ¿no? Son 15 millones, imagínense. Y en 184 países estudiados, la tasa de prematuridad varía entre 5 y el 18%. Entonces, también vemos que esto no aqueja por igual a todos los países. Viendo acá este mapa a nivel mundial, ¿no? Entonces, lo que nos interesa a nosotros, que es Perú, por ejemplo, tenemos la tasa dentro de los países que tienen la tasa más baja, que es al menos del 10% o alrededor del 10%. Hay países que tienen una tasa de prematuridad mucho más alta y otros pues, que superan el 15% de prematuridad, ¿no? Entonces, nosotros estamos alrededor del 10%. Estos son algunos datos de la maternidad de Lima, aunque no son tan recientes, es desde el 2007 al 2016, o sea, hasta 5 años probablemente haya incrementado un poco, esté alrededor más cerca de repente del 10%, donde vemos que la tasa de prematuridad se ha elevado desde 7.5 hasta 9.2%. Entonces, definitivamente, como les mencionábamos al inicio, este es un problema a nivel mundial y que se está incrementando. Eh, la prematuridad definitivamente trae consecuencias, ¿no? Dentro de ellos, uno de ellos es la mortalidad. Así, en el 2015 se vio que las complicaciones relacionadas con la prematuridad provocaron 1 millón de muertes de de niños, ¿no? Entonces, no necesariamente en la edad neonatal, porque dice complicaciones relacionadas a la prematuridad, ¿no? Entonces, ahora sabemos pues que mientras más pequeño es el niño, mientras menos edad gestacional tenga, definitivamente la sobrevivencia va a ser mucho menor. Ahora, dentro de los sobrevivientes también tenemos problemas porque hay un gran grupo que quedan con cierta discapacidad. No solamente que lo vemos a corto plazo, por ejemplo, en las unidades de cuidado intensivo ya estamos viendo muchos pacientes con displasia broncopulmonar, muchos pacientes con enfermedad metabólica ósea, como lo vamos a mencionar después entre los problemas que presentan estos niños, sino que también tenemos problemas a largo plazo, problemas de aprendizaje, problemas visuales, problemas auditivos, que ya se ve en el seguimiento de estos niños. Entonces, los consultorios, por ejemplo, ahora que maternidad está en modo poco virtual y un poco presencial, entonces también estamos haciendo el seguimiento de estos niños y vemos pues que son niños que definitivamente no hay que tratarlos de un modo diferente y necesitan un control especial, sobre todo desde el punto de vista neurológico, visual y auditivo, ¿no? Y más adelante probablemente también, como repito, ya en problemas de aprendizaje cuando ya vayan al colegio, ¿no? Les decía que cuando hablamos de prematuro, hablamos de un grupo bastante grande, entonces ya ustedes conocen esta clasificación de los recién nacidos, los postérmino mayor o igual a 42 semanas, los a término de 37 a 41, habíamos mencionado que los prematuros menos de 37 semanas, y dentro de los prematuros definitivamente decíamos que es una población bastante grande, se divide pues como ustedes saben en el prematuro tardío de 34 a 36 semanas, el prematuro moderado de 32 a 33, el muy prematuro de 28 a 32 semanas y el extremadamente prematuro menos de 28 semanas. Entonces, generalmente aquellos prematuros que nos traen problema desde todo punto de vista respiratorio, nutricional,
¿no? Son los menores de 32 semanas, ¿no? Por lo cual esto está un poco resaltado, está resaltado. En lo que se refiere al peso, también ya ustedes conocen el macrosómico mayor o igual a 4.000 gramos, el peso normal entre 2.500 a 3.999 o menos de 4 kilos, como ustedes quieran, el bajo peso menos de 2.500, el muy bajo peso menos de 1.500 y el de peso extremadamente bajo menos de 1.000. Si vamos por peso, entonces generalmente aquellos que nos traen problemas es el menor de 1.500 gramos. Entonces, por eso es que justamente esta charla va dirigida a este grupo de recién nacidos, ¿no? Entonces, característica de recién nacidos prematuros de muy bajo peso. ¿Qué características tienen estos niños que los hacen tan especiales? Como habíamos mencionado, todos sus órganos y sistemas son inmaduros. Empezaremos por uno de ellos, que es el que más problema nos trae, que es el aparato respiratorio, en la cual hay pues debilidad de los músculos respiratorios y de la caja torácica, ¿no? Para mantener un buen volumen pulmonar. Por otra parte, hay déficit de surfactante, hay aumento del grosor de la membrana alveolo capilar, hay un desarrollo vascular incompleto, hay una respiración periódica que incluso puede llegar hasta apneas. Entonces, como vemos, son muchos de los problemas de inmadurez, pero dentro de ellos, definitivamente, entre los más importantes, como vamos a ver el próximo martes, el déficit de surfactante es uno de ellos, ¿no? También tenemos inmadurez de lo que es el aparato digestivo, como una capacidad gástrica reducida, un desarrollo neuromuscular deficitario, ¿no? Entonces no hay coordinación en la succión de glución, como se menciona acá en la parte 6. La motilidad gástrica está disminuida, la motilidad intestinal está disminuida, hay un déficit enzimático, pero dentro de todos estos, lo que generalmente nos trae mayor problema es la motilidad intestinal disminuida. Por supuesto que hay inmadurez enzimática, por supuesto que hay motilidad gástrica insuficiente, pero como repito, la motilidad intestinal, así como hablábamos del aparato respiratorio, que es el déficit de surfactante que nos lleva al punto de quiebre, ¿no? En lo que respecta a la parte del aparato circulatorio, hay persistencia del ducto arterioso. Vamos a ver más adelante cómo es que se adapta el recién nacido de la vida fetal a neonatal. Hay aumento de la permeabilidad capilar y disminución de su resistencia. Hay incapacidad del sistema nervioso autónomo para mantener un adecuado tono vascular. Por lo tanto, nos lleva pues esto a una tendencia a la hipotensión. Entonces, estos pequeñitos muchas veces inmediatamente después de nacer, necesitan muchas veces que se les preste atención, sobre todo por estas presiones bajas, que no siempre requieren tratamiento, ¿no? Que no siempre requieren tratamiento. En lo que respecta al sistema nervioso central, como todos los órganos, hay una inmadurez y una característica principal que tienen estos niños, que es la presencia de la matriz germinal, lo cual le da pues un riesgo muy alto para hemorragia intraventricular. La matriz germinal es una estructura, ¿no? Que genera o que es un órgano de maduración. Entonces, esta generalmente desaparece ya a la edad de 34 semanas. Entonces, esto, como repito, es una estructura muy frágil, muy vascularizada, que hace pues que el recién nacido tenga un riesgo muy alto de hemorragia intraventricular. También esta inmadurez nos lleva a insuficiente control vasomotor periférico. Ya desde el punto de vista renal, sabemos que estos niños tienen una tasa de filtración glomerular muy baja, hay reducción de los mecanismos activos de transporte tubular que nos llevan a varios problemas, como vamos a ver posteriormente. También desde del punto de vista de la termorregulación, a pesar de ser bebés muy pequeñitos, tienen una mayor superficie corporal comparado con recién nacidos a término o niños mayores, su grasa parda está disminuida, hay un mecanismo termostático pobre y también su metabolismo basal es muy bajo y con lo cual lleva a una escasa producción de calor. En lo que respecta al sistema hemático, sabemos que estos niños tienen factores de coagulación bajos, lo cual le lleva pues a alto riesgo de sangrado, tienen una mayor fragilidad capilar, hay una menor producción de células rojas debido a que tienen bajos niveles de eritropoyetina y también tienen una vida media de los hematíes mucho más cortos si lo comparamos con recién nacidos a término o incluso con niños mayores, ¿no? Desde el punto de vista inmunológico, hay alteración tanto de la inmunidad específica como de la inmunidad inespecífica. Así tenemos, por ejemplo, que la piel, si es que vamos a lo que es la inmunidad inespecífica, la piel es muy delgada, lo cual pues facilita que se lesione muy rápido o muy fácilmente,
¿no? Y también sean una puerta de ingreso de muchas infecciones. También hay problemas en la mucosa, reacción inflamatoria, la fagocitosis, hay disminución de la inmunoglobulina G, hay ausencia prácticamente de inmunoglobulina A y inmunoglobulina M, lo cual hace que tenga una incapacidad para limitar las infecciones. Por eso es que todo proceso infeccioso en el recién nacido se debe tratar pues como si fuese una sepsis, ya que ellos difícilmente limitan la infección a un territorio, ¿no? Entonces, vistas estas características que tiene el recién nacido prematuro, qué problemas nos puede llevar, ¿no? Estas características? Y los problemas prácticamente inician en la sala de partos, por eso es que veíamos esta charla muy interesante, ya que ustedes están manejando actualmente prematuros, ¿no? Empieza con la depresión cardiorrespiratoria. Entonces, estos niños tienen un alto chance de tener una depresión cardiorrespiratoria y por lo tanto tiene que haber un personal entrenado en reanimación cardiopulmonar. Vamos a hacer algunas atingencias, no es el curso de reanimación cardiopulmonar en neonatos, pero vamos a hacer algunas acotaciones o algunos puntos de vista que ustedes tienen que tener en cuenta cuando reaniman a estos bebés pequeñitos. Luego de pasado, así decirlo, de haber superado esta depresión cardiorrespiratoria, luego que ustedes hayan hecho un manejo, una reanimación adecuada, viene alteraciones en lo que es la termorregulación, sobre todo la hipotermia, pero no hay que descuidar también que también son muy frágiles para hacer hipertermia. Entonces estos niños tienen que ser monitorizados estrechamente. Pasados este problema, nos enfrentamos al síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? O comúnmente llamado membrana hialina, más conocida como membrana hialina, que lo vamos a tratar la otra semana en una manera más profunda. Las apneas, habíamos dicho que hay inmadurez del sistema nervioso central, lo cual nos lleva pues definitivamente a las apneas. Si la reanimación ha sido muy enérgica, podemos tener fugas aéreas con enfisema pulmonar, podemos tener también neumotórax, y si es que el manejo respiratorio no es el más apropiado, ¿no? Aunque es uno de los factores de riesgo nada más, ¿no? El niño pues termina en la misma unidad de cuidado intensivo con displasia broncopulmonar. Entonces vemos que tenemos muchos problemas con estos niños por sus características que ya hemos visto. Desde el punto de vista metabólico, el problema frecuente es el problema de la hipoglicemia, pero además también pueden hacer hiperglicemia, sobre todo si no tenemos cuidado en monitorizar y en dar una velocidad de infusión de glucosa adecuada. Puede haber hiporcalcemia, ictericia, enfermedad metabólica ósea, la cual se presenta definitivamente mucho más adelante, no es inmediato. Desde el punto de vista cardiovascular, tenemos estos chicos, ya habíamos mencionado, tienen una tendencia a la hipotensión, además de la persistencia del conducto arterioso, sobre todo si no tenemos en cuenta y administramos mucho volumen. Desde el punto de vista de las infecciones, ya sabemos que ellos tienen una facilidad para hacer infecciones, entonces ellos son afectados pues, por sepsis precoz, sobre todo si hay algún dato en la madre, o si ha sido, por ejemplo, ha habido ruptura prematura de membranas, o la mamá ha estado con infección del tracto urinario, pero también viene un problema bastante grande que tenemos en las unidades de cuidado intensivo, que son las sepsis tardías, o entre otras maneras son las sepsis intrahospitalarias o las sepsis transversales, ¿no? Entonces, en la cual estos niños, como después vamos a ver en un esquema, reciben repetidos ciclos de antibióticos. Habíamos hablado también de las características renales y dentro de los problemas que tienen una mayor tendencia a lo que es la acidosis metabólica. Habíamos dicho que hay deficiencia en lo que es el transporte tubular y sobre todo el nivel de absorción del bicarbonato. Hay alteraciones hidroelectrolíticas como es la hipernatremia o la hiponatremia también, igual que la hipercalemia, y alteraciones hematológicas, inicialmente los trastornos de la coagulación. Habíamos mencionado que estos niños tienen factores de coagulación bajos y además un poco más adelante anemia de la prematuridad, no tanto por el problema que habíamos mencionado que sintetizan pues ellos forman menos glóbulos rojos por falta de eritropoyetina y además también a veces ayudado por nosotros que queremos monitorizarlo muy estrechamente y le sacamos también mucha sangre a estos pequeños, ¿no?
Desde el punto de vista del sistema nervioso central, ya habíamos hablado que tienen la matriz germinal que hace pues que estos niños tengan un alto riesgo de hemorragia intraventricular, ¿no? Entonces, además tienen también riesgo para hacer enfermedad de la sustancia blanca o lo que se llama la leucomalacia periventricular, y un poco más adelante como complicación, sobre todo si es que hubo hemorragia, hay que chequear la hidrocefalia posthemorrágica. Desde el punto de vista gastrointestinal nutricional, es muy común la intolerancia en estos chicos, la enterocolitis necrotizante, sobre todo si somos muy empeñosos, ¿no? En como lo debemos ser, por supuesto, en lo que es la nutrición, no por el temor a la enterocolitis necrotizante, vamos a descuidar la nutrición del prematuro, hay que tenerlo presente de todas maneras, pero como repito, no es algo que nos impida iniciar prontamente, por ejemplo, la nutrición enteral, ¿no? Y como consecuencia de ello, podemos enfrentar el retardo de crecimiento extrauterino o, dicho de otra manera más cruda, ¿no? La desnutrición que sufren estos niños en la unidad de cuidado intensivo. Desde el punto de vista oftalmológico, también la retinopatía de la prematuridad, felizmente, con el uso adecuado de oxígeno, con la monitorización apropiada, con la nutrición adecuada también se está disminuyendo. Nosotros en la maternidad hace bastante tiempo que no, felizmente, no tenemos recién nacidos ciegos. Sí hay alguno de ellos que hace retinopatía, pero felizmente también hay profesionales entrenados que prontamente le dan tratamiento, ¿no? Y evitamos pues problemas de ceguera, problemas de miopía, problemas de estrabismo que también pueden presentarse cuando hay pues un desprendimiento de retina por un ROP ya avanzado, ¿no? Entonces, la ventaja, como repito, es que el diagnóstico y el tratamiento son oportunos, por lo tanto ya bastante tiempo no vemos felizmente niños con ceguera, ¿no? Este es un cuadrito muy interesante donde resume todo lo que hemos mencionado, tanto los problemas como también los cuidados que requiera, ¿no? Y como vemos en las barras que van disminuyendo de color, quiere decir pues que el problema se va alejando más. Entonces, esta es una referencia de un niño, por ejemplo, de 24 semanas. Bueno, nosotros en nuestro medio generalmente todavía no manejamos frecuentemente niños con 24 semanas, pero ya estamos manejando niños de 25 semanas y más frecuentemente de 26 semanas, pero simplemente lo corren un poquito para acá y ya más o menos tenemos. Miren, como les decía, el problema de la prematuridad, pero que va disminuyendo con el niño va creciendo, ¿no? Entre otras cosas porque hay una mayor, la piel va madurando también de tal manera que lo protege mejor. Entonces, cuidado en incubadora requieren estos chicos. Desde el punto de vista respiratorio, ya hemos mencionado el síndrome de dificultad respiratoria, que probablemente requiera ventilador, aunque ahora la tendencia es a utilizar menos ventilación no invasiva, ¿no? Posteriormente, que requieras CPAP nasal, ¿no? Si es que no hemos tenido en estas primeras semanas un manejo apropiado, probablemente este niño requiera pues oxigenoterapia por largo tiempo por displasia broncopulmonar. Desde el punto de vista cardiovascular, ya hemos dicho que el soporte de la presión arterial, ya que estos niños tienen tendencia a la hipotensión, también relacionado con cardiovascular, estos niños tienen múltiples transfusiones, ya habíamos hablado de la anemia que tienen estos niños, sobre todo si es que nosotros contribuimos a sacar mucha sangre. Desde el punto de vista gastroenteral, miren que la enterocolitis no es un problema agudo, es un problema que se presenta generalmente más adelante. Desde el punto de vista nutricional, estos niños requieren nutrición parenteral. Justamente estábamos hablando con la doctora Jessica, que si es que van a manejar prematuros, estén pensando también ya en lo que es agenciarse de nutrición parenteral, porque estos niños inician con nutrición parenteral, luego vamos a la alimentación ya sea naso o orogástrica y finalmente el destete de todo ya con la nutrición enteral para el alta. Desde el punto de vista metabólico, inicialmente la hipoglicemia es lo que generalmente tenemos que monitorizar y más adelante la osteopenia de la prematuridad. En lo que respecta a la ictericia, es muy frecuente, se dice que más del 90% de prematuros reciben por lo menos fototerapia, ¿no? Y muchos de ellos hacen ictericia prolongada. Las infecciones, como acá ven, son diferentes ciclos repetidos de problemas infecciosos. Los problemas oftalmológicos, la retinopatía, que no es una patología aguda, pero que sí tenemos que monitorizarla. Y en el cerebro, lo que hemos mencionado, la hemorragia intraventricular, inicialmente, generalmente que se presenta
dentro de las primeras semanas, más frecuentemente dentro de las primeras 72 horas, y posteriormente hay que chequear la leucomalacia periventricular y más adelante la dilatación ventricular, sobre todo si es que hubo hemorragia intraventricular. Entonces, como ven, es un cuadrito que resume más o menos todo lo que queremos hablar. Ya en lo que respecta al manejo de sala de partos, yéndonos de repente un poquito antes, porque no sé cómo están trabajando ustedes, pero nosotros el ginecólogo nos hace la interconsulta, no tan frecuente como quisiéramos o no tan al tiempo que quisiéramos, porque muchas veces la interconsulta simplemente tiene el objetivo de avisar que ya la paciente está subiendo a sala, ¿no? Entonces, sí, eso definitivamente debería ser diferente, ¿no? Entonces, sabemos que el control prenatal adecuado definitivamente es muy importante en este grupo de gestantes. La falta de atención prenatal se ha visto que aumenta la muerte y la morbilidad de este grupo de recién nacidos. Además, si es que ya el parto es inminente, definitivamente estos niños deberían preferentemente tener una preparación, ¿no? Bueno, niños no, sino los fetos, ¿no? Ya sea para prolongar la gestación o en todo caso para reducir el resultado adverso de este nacimiento. Entonces, hay diversas intervenciones que se le puede sugerir, porque esto es todavía, acuérdense, manejo ginecobstétrico, entonces nosotros podemos sugerir, ¿no? En a las interconsultas que nos hagan, por ejemplo, en lo que respecta a la preparación del feto, hay fármacos tocolíticos para la prolongación de la gestación, por lo menos hasta que los corticoides prenatales hagan efecto, ya que si es pues un parto inminente, definitivamente no va a haber mucho que hacer, pero que por lo menos los tocolíticos frenen un poco ese parto y que permita que los corticoides hagan su efecto. Si es que hubo ruptura prematura de membranas, definitivamente tiene que haber tratamiento antibiótico a la madre. También la neuroprotección con sulfato de magnesio, se ha visto que reduce las parálisis cerebrales a los 2 años de edad y generalmente se indican en menores de 34 semanas, y como todos ya nosotros sabemos, los corticosteroides que definitivamente tienen una aplicación cada vez felizmente en mayor porcentaje en los centros obstétricos, ¿no? Se ha visto que los corticoides mejoran la supervivencia, no solamente reduce la dificultad respiratoria, también se ha visto que disminuye la enterocolitis necrotizante, la hemorragia intraventricular también se ha visto que lo disminuye. Entonces, se recomienda un ciclo para todas las gestantes de 24 semanas a menores de 34 semanas, si es que el riesgo pues es inminente de un parto prematuro, ¿no? Idealmente debería ser 24 horas antes del nacimiento y se puede utilizar tanto la dexametasona como la betametasona, aunque la de elección es la betametasona, sabemos 12 miligramos intramuscular cada 24 horas, por lo menos 2 dosis, y la dexametasona son 4 dosis, 6 miligramos intramuscular cada 12 horas. Si bien es cierto, se dice solamente un ciclo, pero a veces se puede requerir o se sugerir un nuevo ciclo, ¿no? Si es que la amenaza de parto prematuro ocurre antes de las 32 semanas y si el primer ciclo fue administrado 1 o 2 semanas antes, ¿no? Entonces, se dice que los corticoides prenatales es uno de los grandes avances en la medicina perinatal porque, como hemos mencionado, definitivamente pues ha mejorado la supervivencia, disminuyendo el síndrome de dificultad respiratoria y disminuyendo la enterocolitis necrotizante y disminuyendo también la hemorragia intraventricular. Entonces, en sala de partos, la atención inmediata debe estar a cargo definitivamente de un pediatra o de un neonatólogo que esté definitivamente entrenado, ¿no? En reanimación neonatal. Ahora, no solamente el pediatra tiene que estar, sino como después vamos a ver, rodeado de un equipo, ¿no? El pediatra, el neonatólogo de repente tiene que liderar el equipo, pero bueno, pues solo no puede hacer nada, porque como vamos a ver, se necesitan muchas manos, sobre todo cuando es un prematurito extremo, ¿ya? La reanimación es similar a otros recién nacidos, tiene algunas características, como lo vamos a ver, como es asegurar una termorregulación, evitando el estrés por frío, una ventilación gentil cuando sea requerida, ¿no? Con una presión inspiratoria pico bajo y también con una presión expiratoria al final de la expiración. Hay que evitar la hiperventilación y la hiperoxemia, hay que administrar surfactante cuando es necesario, como lo vamos a ver, y hay que trasladarlo a la UCI, ya sea ventilado o intubado según sea necesario.
Para recordarles que ya está, ya desde este año estamos con la nueva versión de reanimación neonatal del 2020, que es la 8ª edición, que realmente en la parte neonatal hay muy pocos cambios, yo diría ningún cambio. Le he revisado sobre todo esta parte de prematuros y no hay mayores cambios respecto a la versión anterior, ¿no? Eh, ¿Cómo es la adaptación? Sabemos que antes del nacimiento los pulmones fetales no participan en el intercambio gaseoso. Sabemos que en el feto la oxigenación se lleva a cambio a través de la placenta. Entonces los sacos alveolares están llenos de líquido pulmonar y además también los vasos pulmonares están contraídos. Por lo tanto, pues menos del 10% del flujo del ventrículo derecho se dice que pasa hacia los pulmones. Entonces, como se muestra en la figura, los vasos pulmonares están contraídos y el líquido alveolar llena los alveolos, ¿no? Los alveolos están llenos de líquido. Entonces, la circulación también ya la sabemos, solamente una pequeña una pequeña cantidad de sangre, como habíamos mencionado, llega a los pulmones debido a esta resistencia. La mayor cantidad del flujo que llega, sobre todo de la vena cava superior y de la vena cava inferior, que pasa al ventrículo derecho, la mayor parte del flujo a través del ducto arterioso pasa otra vez a la aorta, ¿no? Pasa otra vez a la aorta. Y tenemos shunts de derecha a izquierda, ¿no? A 2 niveles. Tenemos un shunt entonces acá en el ductus y tenemos un shunt a nivel de las arterias, ¿no? En la cual hay pasaje, pues, de la sangre oxigenada que viene por la vena umbilical y pasa por el foramen oval y se va directamente a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo y sale por la aorta, ¿no? Entonces hay una mayor oxigenación antes de la llegada del conducto arterioso, ¿no? Que trae la sangre desoxigenada. Entonces, esta es más o menos la circulación fetal, ¿no? Entonces, en la cual se caracteriza porque hay el conducto venoso que comunica la vena umbilical con la vena cava inferior y tenemos la comunicación interauricular y tenemos el conducto arterioso que comunica la arteria pulmonar con la arteria aorta. Entonces, cuando nace el niño se produce una serie de cambios fisiológicos, ¿no? Que hace que se establezca pues esta circulación neonatal o ya circulación de adulto de manera exitosa. Entonces, ¿qué cambios ocurren en el parto? Entonces, al nacimiento el bebé respira, se aplican las pinzas en el cordón umbilical, es separado de la placenta, entonces el recién nacido utiliza sus pulmones en lugar de la placenta para realizar el intercambio gaseoso, ¿no? Se absorbe el líquido de los alveolos, entonces ese líquido es reemplazado por aire y además también el oxígeno de los alveolos hace que los vasos pulmonares se dilaten, ¿no? Entonces el aire en los alveolos, como repito, hace que los pulmones se dilaten y haya un mayor aumento del flujo sanguíneo a nivel pulmonar. Entonces, como vemos acá, este alveolo que está lleno de líquido pulmonar, cuando empiece el aire a entrar, entonces se vuelve, pues, se llena de aire de tal manera que ya el pulmón toma la función que le corresponde, que es el intercambio gaseoso. Entonces, de estar unos alveolos llenos de líquido y con las arterias contraídas, pasa a ser un alveolo aireado y con los vasos dilatados, de tal manera que ya se puede realizar un intercambio gaseoso a nivel pulmonar. ¿Qué sucede desde el punto de vista circulatorio? Entonces, luego del nacimiento, ¿no? Primeramente, hay cierre de la comunicación interauricular, ¿no? Por aumento de presiones, hay un cierre, entonces ya no hay pasaje a nivel de aurículas, el cordón umbilical ya fue cortado, entonces ya tampoco no tenemos el conducto venoso y por el aumento de oxígeno también se cierra el conducto arterioso de tal manera que ya tomamos nosotros la circulación o se establece la circulación de adulto en la cual es como la circulación normal que conocemos en los niños mayores o en los adultos. Ahora, cuando hay una perfusión sanguínea o una oxigenación tisular inadecuada, hemos dicho que estos niños nacen con una depresión cardiorrespiratoria, entonces esto interfiere con la función celular que podría pues producir daño en órganos y dar manifestaciones. Entonces,
¿qué manifestaciones podemos tener cuando esta transición que acabamos de ver no es la más adecuada? Entonces, va a haber un esfuerzo respiratorio irregular o ausente, puede estar en apnea, puede haber una respiración muy rápida o taquipnea, la frecuencia cardíaca puede ser lenta, como puede ser también muy alta, entonces podemos tener por un lado bradicardia, por otro lado taquicardia. Generalmente lo que se dice es que el niño empieza con taquicardia y luego termina con bradicardia. Puede haber un tono muscular disminuido, puede haber una saturación de oxígeno baja, puede haber también una presión arterial baja. Entonces vemos que si es que no hay una buena transición, si es que no hay una buena oxigenación, pues en el momento del nacimiento va a llevarnos a ciertas manifestaciones que nos hace sospechar que esto no está bien y que el niño necesita ayuda. En todo parto, entonces deberíamos hacernos 4 preguntas, incluso antes de que inicie el trabajo de parto, antes que nosotros nos llamen, ¿no? Debemos estar atentos, por eso es que debería haber una buena comunicación entre el obstetra, el neonatólogo o la parte de obstetricia con los encargados de la parte pediátrica sobre el ingreso de pacientes, sobre todo si son de mucho riesgo, ¿no? Entonces, el esquema, como después vamos a ver, o el fluxograma contempla, incluso antes del nacimiento, saber si es que es una gestación, qué edad gestacional tiene, si es que el líquido amniótico es claro o no, por supuesto, siempre y cuando se sepa, de repente ya hubo alguna ruptura de membranas, cuántos bebés esperan, porque ojo, por cada bebé tiene que ser un equipo completo diferente, no se puede ir un solo pediatra para unos gemelares, entonces tiene que haber definitivamente dos, así es que si hay partos por gemelos, tienen que llamarlo a la jefa Jessica para que venga y ayude si es que hay programado un solo médico. Bueno, si son dos, tendrán que reclutar al médico para que acuda a la sala de partos y si es que hay algún factor de riesgo adicional. Entonces, estas preguntas debemos realizarla antes de incluso acudir a la sala de partos. Ahora, siempre todas las ediciones, bueno, por lo menos las dos últimas ediciones, incluida esta octava, ¿no? Da importancia al trabajo en equipo, ¿no? Entonces, este trabajo en equipo tiene por función evaluar los factores de riesgo perinatales, ¿no? Chequear todo el material disponible que tenga y si es que es un parto de riesgo, perdón, como es pues el nacimiento de un prematuro, tiene que estar todo el personal necesario y todo el equipo o el material completo que se necesite, porque estos niños, como después vamos a ver, son de mucho riesgo para lo que es, o como ya hemos visto, son de mucho riesgo para depresión cardiorrespiratoria. Todos nosotros sabemos cuáles son los factores de riesgo. No los vamos a mencionar a todos, pero simplemente recalcar que como un riesgo a la cabeza dentro de los factores de riesgo previos al parto está la edad gestacional de 36 semanas, 0 séptimos, dicen, ¿no? O sea que menor de 37 semanas. Y más que estamos hablando, acuérdense del recién nacido, ¿no? De muy bajo peso, menos de 32 semanas. Entonces estos chicos definitivamente tienen como factor de riesgo y deben estar pues preparado un buen equipo con todo el material disponible para hacer la reanimación en el momento que estos niños nacen. Entonces, hay que anticipar la necesidad de reanimación cardiopulmonar. Ya sabemos que estos niños prematuros, como hemos dicho, tienen mayores posibilidades de hacer depresión cardiorrespiratoria y además también tienen mayor riesgo de hacer complicaciones, ¿no? Mayor pérdida de calor, que ya le hemos mencionado, sistema de órganos inmaduros, que lo lleva a depresión cardiorrespiratoria, enfermedad de membrana hialina, a hemorragia intraventricular, tienen un menor volumen sanguíneo, tienen una vulnerabilidad a la hipoglicemia. Entonces, ¿qué son parte de lo que ya hemos mencionado en estas características y estos problemas que tienen este grupo de recién nacidos? Eh, Hemos visto que todos los materiales tienen que estar disponibles cuando nacen estos niños, entonces acá hay una lista de verificación que lo pueden encontrar en cualquier libro de reanimación, incluso el último libro ya está por ahí en línea para que ustedes lo puedan bajar. Entonces, por ejemplo, para calentar el niño, un calentador radiante precalentado, toallas y mantas calientes, sensor de temperatura que debe haber sí o sí para estos prematuros, el gorro que vamos a ver que es un dispositivo adicional para estos prematuros, la bolsa plástica también, el colchón térmico, que son cosas que deberíamos tener o por lo menos deberíamos implementar si es que estamos atendiendo ya prematuros. Para despejar la vía aérea, simplemente una perita de coma o una sonda de succión con un aspirador.
el estetoscopio para ventilar, ¿no? Debemos de tener un flujómetro o con un mezclador para que nos dé concentraciones de oxígeno entre 21 y 30%, como después vamos a ver, o entre 21 y 100%. Los dispositivos de ventilación a presión positiva en el prematuro, de todas maneras, el Neopaf o ventilador en pies en T, máscaras y tubos traqueales del tamaño adecuado para prematuro, porque muchas veces tenemos todo para el atérmino. Para oxigenar definitivamente tenemos que tener equipos para dar oxígeno a flujo libre, tenemos que tener un oxímetro porque es la manera de controlar la oxigenación y regular el oxígeno de acuerdo al nivel de oxígeno, de saturación que tenga el niño. Para intubar, por supuesto, el laringoscopio, tubos, todo del tamaño adecuado para el prematuro, ¿no? Y tenemos que también tener pues todos los medicamentos, si es que se pudieran, tanto la adrenalina como el suero salino, que son dos de los medicamentos que quedan de la larga lista que había antes para reanimación neonatal. Entonces, ¿qué recursos adicionales, aunque ya lo acabamos de ver, qué recursos adicionales deben estar disponibles cuando van a ser un recién nacido a término? Entonces, definitivamente, ya hemos dicho, en todo parto y principalmente si es que van a ser un prematuro, tenemos que tener un personal capacitado. Y hemos dicho que es un equipo, no solamente el pediatra, el neonatólogo, sino todos deben estar involucrados, ¿no? En lo que es el nacimiento. Ahora, hablarlo es muy bonito, ¿no? Entonces, pero sabemos cuál es la realidad, lamentablemente, de los hospitales. Yo les cuento, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en Maternidad de Lima hace ya muchos años, de repente antes que ustedes nacieran, nosotros estábamos en sala de operaciones, solamente había un pediatra y una técnica nada más, ¿no? Entonces, o un neonatólogo y una técnica. Y con eso usted tenía que solucionar todos los problemas que se presenten porque no había ningún equipo disponible. Entonces, ahora felizmente las cosas han cambiado, ¿no? Entonces ya hay un pediatra, lamentablemente el número de pediatras o neonatólogos no ha cambiado, pero sí ya hay 2 enfermeras y 2 técnicas, entonces ya pueden, se puede uno defender mejor. Y cuando tenemos gemelos, entonces, o trillizos a veces, o hasta cuatrillizos que hemos tenido, entonces, y da tiempo, por supuesto, se arman los equipos y se van pues un equipo, 2 equipos, 3 equipos, de acuerdo a lo que sea necesario. Entonces, eso para todos los partos definitivamente y especialmente para el prematuro. La bolsa plástica o envoltura de polietileno, que es algo especial para estos prematuros, el gorrito y el colchón térmico, como hemos mencionado, el sensor de temperatura, ya que estos niños deben ser reanimados en una térmica servocontrolada, ¿no? Máscaras y tubos endotraqueales para prematuro, dispositivos para ventilación a presión positiva que me deben proporcionar presión expiratoria positiva al final de la expiración, ¿no? Equipos para dar ventilación a presión positiva, ¿no? Y que también me den CPAP nasal. Y además también debería tener yo surfactante. ¿Por qué? Porque ahora se recomienda, como después vamos a ver, que incluso yo puedo empezar el surfactante en la sala de partos como parte de ese manejo de estabilización de estos niños pequeñitos. El fluxograma de reanimación realmente no cambia. Tenemos acá el fluxograma, este es el fluxograma de la edición anterior, de la séptima, pero lo he comparado con la actual, ¿no? Y está cual igual, no hay nada de diferente, ¿no? Entonces, generalmente, luego de ese contacto primero que tenemos con el personal de obstetricia que nos informa de qué recién nacido se trata, ya cuando vamos al nacimiento mismo, entonces tenemos que hacer una evaluación inicial para determinar si es que este niño puede permanecer con su madre o tiene que ser llevado a una cuna térmica para que empecemos la reanimación neonatal. Entonces, una de las primeras preguntas que hay que hacerse cuando nace un niño, como menciona acá, es que si ha nacido a término, si tiene un buen tono muscular y si respira o llora. Entonces, ya desde el saque sabemos que nuestro niño no es a término, por lo tanto, este niño no puede pasar o no puede quedarse con la mamá, sino tiene que ser llevado a un sitio para hacerle la atención, por lo menos de pasos iniciales, ¿no? Ya luego, posteriormente, viendo cómo reacciona a esto, veremos a dónde se realiza. Entonces,
ya sabemos la secuencia de la reanimación, el A, B, C, D. Entonces, el A de vías aéreas, que es realizar los pasos iniciales para establecer una vía aérea despejada. Ya vamos a ver que acá en qué consisten estos pasos iniciales y es generalmente donde radica la mayor diferencia entre la reanimación de un recién nacido a término y un prematuro. Para eso justamente requerimos estos elementos adicionales, como hemos mencionado. Luego B viene de establecer una buena ventilación, una buena respiración. Entonces, vamos a ver qué necesitamos, si es que necesitamos o no dar ventilación a presión positiva para ayudar a que este niño realice el intercambio gaseoso. Si no va bien, el C es de las compresiones torácicas juntos con ventilación a presión positiva y si todo esto no da resultado, viene por último el D, que es la administración de adrenalina mientras se continúa con la ventilación a presión positiva y las compresiones torácicas. Como repito, el fluxograma, tanto para el recién nacido a término como para el prematuro, no cambia, salvo ciertas cosas que se hacen diferentes y sobre todo el cuidado que hay que tener en el prematuro, en el manejo, como luego vamos a mencionar. Entonces, los pasos iniciales no son sino proporcionar calor, posicionar la cabeza y el cuello, aspirar secreciones si es necesario, secar y estimular. Entonces, decíamos que ya desde el inicio, que las 3 preguntas que hacemos para ver si es que se queda con la mamá o no, sabemos que estos niños definitivamente no son pues niños recién nacidos a término, salvo que sea pues un pequeño para edad gestacional extremo. Por eso hemos dicho que la charla va dirigido a menores de 32 semanas, menores de 1500, porque de repente nace uno de 1400 que tiene 37 semanas, que tiene 38 semanas, como de repente ha tenido un retardo de crecimiento severo y estos niños no van a querer probablemente, no van a querer probablemente reanimación neonatal, ¿no? Pero si tiene menos de 32 y menos de 1500, probablemente estos chicos van a necesitar realizar estos pasos iniciales, como menciono. Entonces, decía yo que la mayor diferencia está en estos pasos iniciales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hemos dicho que estos niños tienen gran propensión para hacer pérdida de calor y para hacer hipotermia, pero no nos olvidemos también de la hipertermia. Entonces, lo que se recomienda es que la temperatura de la habitación donde se va a realizar la reanimación tenga entre 23 a 25 grados. Hay que tener la cuna térmica precalentada antes del nacimiento, tiene que estar en la forma de precalentamiento, ¿ya? Después del parto se coloca rápidamente un gorrito en la cabeza del bebé, para eso necesitábamos el gorrito, y además hay que colocar el sensor de temperatura para que esta servocontrol vaya, porque muchas veces la reanimación demora, ¿no? Y nosotros, lamentablemente, por el estrés que estamos en ese momento, nos olvidamos de la temperatura, ¿no? Pero si hay un personal que coloca rápidamente el sensor de la temperatura para que la cuna funcione en servocontrol, entonces ya por ahí, por lo menos, la misma incubadora o la misma cuna térmica se va a controlar de acuerdo a la temperatura del niño. Si el niño tiene aproximadamente menos de 32 semanas, dice aproximadamente, ¿no? Porque saben que a veces también no siempre lo que dice el ginecólogo es la edad gestacional más apropiada. Entonces, vamos a necesitar para el mantenimiento del calor 2 cosas adicionales. Primero, una envoltura o bolsa plástica que hemos mencionado y segundo, un colchón térmico, ¿no? Todo esto con miras de mantener pues una ambiente térmico neutro, de tal manera que el niño no haga ni hipotermia, que es lo más frecuente, ni tampoco hipertermia si es que lo calentamos mucho en esta cuna térmica. Entonces vemos acá, por ejemplo, el colchoncito térmico que ya está precalentado, ¿no? Que está listo. Y además también vemos acá, por ejemplo, un bebé con su bolsita de polietileno, ¿no? Entonces, también nace el niño, el pediatra que lo recibe, entonces lo mete al bebé dentro de la bolsa, ¿no? Y ya no es necesario secar, ¿no es cierto? Simplemente a través de la bolsa, si es necesario, se lo estimulará. También hay que aspirarle las secreciones, por supuesto. Entonces acá vemos al bebé con el gorrito que ya fue puesto y con la bolsa de polietileno. Y no nos olvidemos, si es que es posible, conseguir el colchón térmico también para que este niño, como repito, no pierda calor. Eh, ¿Qué vamos a hacer para disminuir el riesgo de lesión o de daño neurológico? Entonces,
hay que manipular, si bien es cierto el fluxograma, como repito, no cambia, pero hay que tener ciertas cosas. Por ejemplo, si bien es cierto, a todos los niños debemos manejarlos con sumo cuidado, pero el cuidado debe ser más especial en estos prematuros, ¿ya? Entonces hay que evitar colocar las piernas más arriba que la cabeza, hay que evitar presiones altas, ya sea cuando yo doy ventilación a presión positiva o cuando utilizo el CPAP nasal, hay que usar el oxímetro de pulso o si es preferible el AGA para ajustar la ventilación y el aporte de oxígeno, y hay que evitar las infusiones rápidas de líquidos endovenosos. Entonces, en ellos, acuérdense que antes utilizábamos, incluso ahora, hasta ahora de vez en cuando se ve que todavía, sobre todo cuando estamos desesperados y el niño no responde, sobre todo usamos bicarbonato, usamos bolos de suero fisiológico y todo lo demás, ¿no? Entonces, en estos niños, ¿no? Hay que evitar en la medida de lo posible. Bueno, pues ya de repente, como última medida, si es que no nos queda otra cosa, podemos usar, pero en la medida de lo posible hay que evitar. ¿Por qué? Porque hay que recordar que este niño tiene una estructura que es la matriz germinal, que es muy sensible a estos cambios de presión y de volumen, y puede que este niño salga de su depresión cardiorrespiratoria, pero va a quedar con una hemorragia intraventricular de grado 3, ¿no? Y que lamentablemente va a tener muchas complicaciones más adelante. Entonces hay que tener sumo cuidado y el manejo tiene que ser muy delicado, a pesar de que, como repito, el esquema de la reanimación es la misma para término y postérmino. Entonces, una vez que he hecho estos pasos iniciales, ¿no? Entonces, el manejo del calor, el manejo de las secreciones, ¿no? El posicionamiento, la estimulación, si fuera necesaria. Vemos acá que no hay secado, porque acá también dice secar, ¿no? Secar, estimular, probablemente sí estimular, pero secar ya no, porque este niño está puesto dentro de la bolsa, ¿no? Dentro de la bolsa. Entonces, yo evalúo dos cosas luego de pasos iniciales: respiración y frecuencia respiratoria, en ese orden, ¿no? Respiración y frecuencia respiratoria. Y voy a tener yo tres alternativas, ¿no? Bueno, voy a tener yo, bueno, acá más o menos lo que habíamos dicho, ¿no? Entonces, vamos a ir de frente a estas tres alternativas que yo tengo. Puede ser que este recién nacido esté respirando espontáneamente, y si tiene frecuencia cardíaca más de 100 latidos por minuto, entonces no va a requerir ventilación a presión positiva. Entonces yo me quedo tranquilo. Veo que respira espontáneamente, le cuento la frecuencia respiratoria y tiene más de 100 o por lo menos 100 por minuto, entonces ya no quiere otra maniobra más, pero sí tengo que verificar saturación, ¿no? Y tengo que verificar si es que este niño con los minutos y de repente yo diría de los segundos, ¿no? Pues empieza a presentar dificultad respiratoria. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿O a quién le administro oxígeno? Si el niño respira espontáneamente, tiene una frecuencia cardíaca por lo menos de 100, sin dificultad respiratoria, y la oximetría está por debajo del rango objetivo para la edad que tiene el niño, entonces acordémonos que dentro del fluxograma había este esquema que son los rangos de saturación preductal de acuerdo a la edad postnatal en minutos. Miren, al minuto de 60 a 65 y a los 10 minutos de 85 a 95, y así va variando, ¿no? Entonces, si yo veo que tengo un niño, por ejemplo, ya 5 minutos y satura menos de 80, sin dificultad respiratoria, con frecuencia cardíaca de por lo menos 100, respira espontáneamente, entonces a ese prematurito, entonces está indicado que yo le puedo dar oxígeno a flujo libre de manera suplementaria, ¿no? Para que vea si es que mejora su saturación, si es que mejora su saturación. Entonces, ese sería un escenario, ¿no? Ese es un escenario en el cual el niño respira espontáneamente, la frecuencia cardíaca es al menos de 10%, no requiere ventilación mecánica, pero la saturación está por debajo de lo indicado, ¿no? De los objetivos que nosotros tenemos. Entonces yo le doy oxígeno a flujo libre, oxígeno suplementario. Ese fluxograma de reanimación debería estar pegado en donde ustedes realizan la atención inmediata de todos los recién nacidos. Porque bueno, si ustedes son jóvenes, todavía se pueden meter a la cabeza, a ver al minuto cuánto es, a los 2 minutos cuánto es, a los 5 minutos. A mí ya no me pregunten, ¿no? Entonces tiene que estar
pegado esto para que yo en el momento que levante los ojos vea en qué momento estoy y si es que la saturación está adecuada o no. O incluso para eso también debo yo tener un personal que me controle. Doctor, ya van 5 minutos y saturación 70%. Ah, ya, está bien. ¿No? Doctor, estoy diciendo que está 70%. Entonces, miro, digo, verdad. Entonces, a ver, si es que, repito, respira espontáneamente, frecuencia cardíaca al menos de 100, sin dificultad respiratoria, entonces le digo, ponle un poquito de oxígeno, ¿no? Entonces, la otra situación es que el bebé respire espontáneamente, tiene una frecuencia cardíaca mayor de 100, pero tiene dificultad para respirar o en todo caso, esta saturación que estaba baja no mejora con el flujo de oxígeno a flujo libre. Entonces, en estas circunstancias, refieren que yo le puedo poner CPAP tal como muestra acá en la figura. Bueno, esta es una de las tantas formas de poner CPAP, ¿no? Entonces, este probablemente sea un CPAP de burbuja, pero nosotros podemos también tener, como después vamos a ver, en el NeoPAF, una forma de dar CPAP nasal con una mascarilla, ¿no? Con una mascarilla. Entonces, si es que, como repito, ¿a quién le voy a poner entonces CPAP nasal? ¿No? Si es que el bebé respira espontáneamente, si tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100, pero tiene dificultad para respirar o en todo caso persiste la saturación baja bajo su rango. No es que persista la saturación baja debajo del 90%, ojo, tengo yo que tomar en cuenta estos objetivos de saturación para decir que este niño no está saturando adecuadamente, entonces yo le puedo apoyar con CPAP nasal. Lo que se trata ahora, vamos a revisar un poco más la próxima semana, es de ser lo menos agresivos posibles, lo menos invasivos posibles. Entonces hay que darle mayor chance a estos niños de que puedan solos defenderse o afrontar su problema y por eso es que nosotros la ayuda tiene que ser gradual. ¿No? Antes, ¿cómo hacíamos? Nace un prematuro y no me interesaba cómo nacía, si es que respiraba o no respiraba, de frente lo intubaba y ya se acabó el problema para mí, ¿no? Y lo pasaba a la UCI intubado, ¿no? Entonces, no se trata de eso, no se trata de evaluar, por supuesto que va a haber niños que van a requerir que yo lo intube, ¿no? Pero no es la regla entonces, ¿no? Por eso es que estamos dando todas estas posibilidades. Y el tercer paso, definitivamente, pues si es que el niño nace con apnea, ¿no? La respiración boqueante o si tiene frecuencia cardíaca menos de 100 latidos por minuto, entonces iniciamos ventilación a presión positiva, ¿no? Entonces, sabemos las indicaciones de la ventilación a positiva, el apnea, respiración boqueante o frecuencia cardíaca menos de 100 latidos por minuto, ¿no? Entonces, ¿qué precauciones debemos tener cuando damos ventilación a presión positiva en el recién nacido prematuro? Hay que utilizar un dispositivo que me proporcione PEP, ¿no? Entonces se dice que un PEP entre 5 a 6 es lo más apropiado. Acordémonos que el PEP, vamos a ver la próxima semana, ¿no? Me ayuda a la distensión de los alveolos, ¿no? Hay que usar la presión inspiratoria pico más baja que logre mantener una frecuencia cardíaca más de 100 latidos por minuto. Generalmente se dice que una presión inicial entre 20 y 25 es suficiente para la mayoría de recién nacidos prematuros y hay que tener en cuenta que una vez que yo inicio la ventilación mecánica, lo que me va a decir si esta ventilación es apropiada o no es el incremento de la frecuencia cardíaca. Por eso acá dice, el incremento de la frecuencia cardíaca es el mejor indicador de la eficacia de la ventilación mecánica. ¿Cómo me estoy dando cuenta yo que le estoy dando una buena ventilación? ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca va a empezar a aumentar, ¿no? Empieza a aumentar. Entonces, ¿qué concentración de oxígeno debo utilizar para comenzar la ventilación mecánica? Entonces, en los mayores o iguales a 35 semanas, 21%. Si es menor de 35 semanas, está entre 21 y 30%, ¿no? Entonces, no dice entre cuánto, entonces puede ser 22, 23, 24, y ahí si soy estresado, pues le pongo 29, de repente ya van a ser un prematuro, ya tenga el blender en 29, ¿no? Entonces, necesito yo, pues, tener esto no solamente para los prematuros, por eso no lo hemos mencionado para el prematuro, en todo recién nacido debería yo tener este blender que me va a dar concentraciones de oxígeno entre 21 y 100%, ¿no? Ya saben, entonces, si nace un a término, 21. Si nace un prematuro menor de 35 semanas, entre 21 y 30%, ¿ya? Por eso es que tenemos que utilizar el mezclador o el blender, ¿no? Y un flujo más o menos a 10 litros por minuto, ¿ya? Y para controlar y ajustar la fracción inspiratoria,
tengo que usar yo un oxímetro de pulso. Si no estoy alcanzando, de acuerdo a la edad en minutos que tenga el niño, si no estoy alcanzando mis objetivos de saturación, entonces yo voy a ir incrementando el FiO2 a medida que el niño lo requiera, ¿no? Y al revés también, ¿no? Si ya, por ejemplo, yo me estoy pasando de la saturación recomendada, también yo, si es que he subido mucho, yo puedo ir bajando también paulatinamente la concentración de oxígeno. La ventilación a presión positiva es muy importante y sobre todo las dos ediciones anteriores recalcan su importancia y seguramente ustedes han escuchado el famoso Mr. Sopa, ¿no? Que son los pasos correctivos, que son los pasos correctivos de la ventilación, ¿no? Entonces, Mr. Sopa viene por el acrónimo, la M que es de máscara, que hay que ajustarla. ¿Por qué? Porque se ha visto que la mayor inefectividad, por así decirlo, ¿no? Se debe a que la máscara no está bien colocada, ¿no? Entonces, por eso es que decimos que para el prematuro tener una máscara apropiada, que no sea una máscara para recién nacido a término, porque al prematuro le va a coger hasta los ojos y todo y no vamos a darle una buena ventilación. Luego hay que, si es que no, si es que ya está ajustada la máscara, hay que reubicarla, la posición de la cabeza de repente está muy flexionada o muy hiperextendida, y yo hago los pasos, miren, por lo menos los 4 primeros de 2 en 2. Entonces, ajusto la máscara, reposiciono la cabeza y nuevamente inicio la ventilación para ver si es que esta es efectiva o no es efectiva. Si no es efectiva, paso a los siguientes, 2 pasos siguientes, succionar la boca y nariz, ¿no? Sobre todo si de repente al inicio creí que no era necesario, no vi secreciones probablemente, pero así la haya hecho, vuelvo a succionar boca y nariz y lo ventilo con la boquita abierta, ¿no? Entonces, y veo si es que hay respuesta o no hay respuesta. Entonces, si es que ya no hay respuesta, entonces acudo al siguiente, que es aumentar la presión, sobre todo si yo tengo equipos que me dan una presión inspiratoria pico, ¿no? Si no va a ser simplemente al ojímetro. Y como última vía alternativa, que en los prematuritos generalmente es intubación, ¿no? Es intubación. Esto para yo asegurar una buena ventilación, porque la ventilación es el paso más importante de toda la parte de reanimación neonatal. Entonces, el personal, todo el personal, incluido personal técnico, enfermería, médicos, enfermeras, ¿no? Entonces, todo el personal debería saber dar una buena ventilación, ya que con la ventilación salen casi el 90% de niños que requieren alguna maniobra para empezar a respirar. Les decía yo que podemos utilizar para ventilación a presión positiva, este es el NeoPAF, muchas veces vienen acá sueltos, ¿no? Pero no sé si ustedes se han fijado en sus cunas térmicas que tienen en la sala de partos, muchas veces esto ya viene como parte de la cuna térmica. Entonces, a veces no sabemos qué cosa era. Yo, por ejemplo, no sabía hasta que no sabíamos qué cosa es el NeoPAF cuando recién empezábamos, recién nos dimos cuenta que había el NeoPAF también incluido en la cuna térmica, ¿no? Entonces, el NeoPAF es un dispositivo que me puede dar presión inspiratoria pico, que me da PEP, ¿no? Y con el cual yo le puedo dar ventilación a presión positiva, ya sea, como repito, con esta interfaz, o incluso si es que yo fijo bien esta mascarilla a la boca del niño y no le doy presión inspiratoria pico, le puedo dar una CPAP nasal, le puedo dar un CPAP nasal si es que el niño lo requiriera. Entonces, es un elemento muy importante, ya que lo puedo usar como equipo de CPAP nasal o lo puedo usar como ventilador a presión positiva, ¿no? Como un equipo para dar ventilación a presión positiva que va a tener el requisito de darme presiones controladas y también darme un PP, y es ideal para los prematuritos. Surfactante a quiénes, o sea, a quién es surfactante en la sala de partos. La próxima semana vamos a hablar surfactante ya de repente en la unidad de cuidado intensivo, ¿no? ¿Qué requisitos se requiere para ello poner surfactante? Pero en la sala de partos, ¿a quiénes le podríamos poner surfactante? Entonces, después de la fase inicial, refiere que hay que poner surfactante a todo recién nacido prematuro que necesite intubación y ventilación debido a dificultad respiratoria, ¿no? Generalmente esto pues luego del fracaso del CPAP, porque acordémonos que decíamos, si tiene dificultad respiratoria, yo le puedo poner el CPAP nasal, pero si de repente veo que el CPAP nasal no le ayuda, el niño tiene todavía mucho trabajo respiratorio, sigue desaturando, entonces yo lo intubo y en esa
situación, le puedo poner surfactante, ¿no? Le puedo poner surfactante. O en todo caso, también para los recién nacidos extremadamente prematuros. Acordémonos que extremadamente prematuros eran aquellos que tenían menos de 28 semanas, menos de 28 semanas. Ahora, si el equipo de reanimación neonatal, ¿no? Que ha acudido a sala de partos no tiene experiencia en la administración de surfactante, ¿no? Esto puede pues esperarse hasta llegarlo a la UCI, donde se supone el personal está más entrenado y donde el niño tendría que recibir la dosis de surfactante lo más pronto posible si es que no pudieron aplicarle en la sala de partos. Bueno, el tamaño de los tubos endotraqueales, ya habíamos dicho que es importante tener el ¿Cómo se tamaño. dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? A ver, por favor, estamos escuchando sus intimidades, apaguen sus micrófonos. Entonces decíamos el tamaño de los tubos endotraqueales, menos de 1000 gramos, menos de 28 semanas, 2.5, ¿no? De 1000 a 2000 gramos o 28 a 34 semanas, un tubo 3, que generalmente serían los prematuritos. Bueno, para los a término, más de 2 kilos a 3.5, ¿no? Entonces, generalmente nosotros vamos a tener 2.5 o 3, ¿no? 2.5 o 3. Luego de la estabilización ya, que una vez que ya me quedé más tranquilo, que este niño de repente está con su CPAP nasal, o de repente ya está intubado, ¿no? O de repente está con el CPAP, con el Neopaf. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta definitivamente ahí en sala de partos? Porque a veces no hay espacio en la UCI, nos quedamos a veces, aunque siempre se trata de hacer espacio, pero de repente a veces media hora hasta una hora. El control de temperatura es muy importante. Entonces, hay que utilizar, como habíamos mencionado, una calentadora o una incubadora servocontrolada, que para lo cual necesitamos pues el sensor de piel que habíamos hablado, ¿no? Hay que monitorizar también la glucosa, entonces hay que asegurarse rápidamente un acceso endovenoso. Eso quiere decir probablemente que yo voy a tener también que cateterizar vasos umbilicales de emergencia y generalmente se cateteriza solamente la vena umbilical en ese momento. No es momento para estar midiendo que cuántos centímetros le va a entrar o que cuánto va a ser, si va a ser, no, simplemente yo le pongo una sonda, ¿no? Que introduzca y que ingrese 3, 4 centímetros y que haya retorno y listo, tengo una vía segura para administración de endovenoso, sobre todo de dextrosa, que es el problema que tenemos, como repetíamos, que estos niños son muy propensos a hacer hipoglicemia. Además, hay que monitorizar también el apia y la bradicardia. ¿Por qué? Porque estos niños pueden estar de repente en CPAP nasal y pronto hacen apnea, ¿no? Entonces, de tal manera que me obligue a ponerlo también o a intubarlo el niño, ya que tanto el apnea como la bradicardia pueden ser uno de los signos clínicos que me den pues una alteración en la temperatura. De repente este niño se ha desprendido del sensor, está haciendo hipotermia, ¿no? De repente la oxigenación está haciendo una saturación baja, está reteniendo CO2, probablemente no tenga un buen esfuerzo respiratorio. Los electrolitos probablemente a la atención inmediata probablemente no sea lo más frecuente, ¿no? Pero la glucosa sí, ¿no? Entonces también hay que chequearlo como hemos mencionado, y también la apnea, la bradicardia podría ser debido a la acidosis. Tanto los electrolitos como la acidosis probablemente, salvo lo que sea la acidosis respiratoria, que sí lo puedo ver, ¿no? Pero esa acidosis que habíamos hablado de problema renal ya lo veo más adelante. Pero sí, el nivel de CO2 que me podría dar una acidosis respiratoria, como repito, ¿no? La glucosa, la oxigenación, la temperatura pueden ser causas de la apnea y de la bradicardia que presenta en la atención inmediata.